Bueno, continuamos con esta serie de videos introductorios. Vamos a hablar de algo todo es importante, todo. Pero hoy por hoy y después de cosas que le tocó atravesar un poco a la humanidad con el tema pandemia y con la alta rotación que está habiendo de personal en todas partes del mundo, gente que se traslada a otros lugares a desarrollar actividades eh, con, con culturas diferentes, ¿no? Y así como hacía hincapié al principio de hablar del tema del modelo Shell, el tema de la cultura organizacional no es algo que deba pasar desapercibido y obviamente debe ser tenido muy en cuenta. Y puntualmente dirijo este mensaje a aquellos que hacen selección de personal para acoplar personal dentro de una compañía aérea, como por parte de quien se postula para ir a ocupar una vacante laboral en una empresa diferente a la que lo venía haciendo, donde, bueno, ahora veremos la importancia que esta cultura organizacional tiene, ¿no? Para que sea tenida en cuenta en esos dos puntos fundamentales. Quien va y pide un trabajo o aplica para ir a trabajar o se presenta en una vacante, como para aquel que dentro de la empresa debe tomar a ese postulante. Es muy importante hacer hincapié mucho en esto. Y entonces, lo más importante es definir qué es la cultura organizacional. La cultura comprende los valores, creencias y hábitos, normas, funciones, métodos sociales y técnicas que constituyen los cimientos del sistema de mando dentro de una organización. Y eso debe ser comprendido. Debe ser comprendido y debe ser entendido desde el punto de vista del rol. Ya vamos a ver más adelante en otra introducción de qué hablamos en el rol. Pero definimos como cultura esas creencias, hábitos y normas que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de una actividad. Ahora, puntualmente, ¿qué es la cultura organizacional aeronáutica? Es la forma habitual y tradicional de pensar y realizar las operaciones mediante el cumplimiento de normas. Por eso yo lo refería en la breve introducción primera que hice a los mandos de la organización, ¿no? Son los mandos los que determinan las políticas a aplicar dentro de la organización. Por eso hablo de cumplimiento de normas y procedimientos escritos dentro de esa organización, donde quien se postule va a cumplir su actividad o desarrollar su actividad. Que comparten todos los miembros de una organización y que deben aprender sus nuevos miembros. O sea, quien está dentro de la organización tiene que saber plenamente cómo está constituida su organización, la que pertenece, cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuáles son los objetivos, de qué modo lo vamos a lograr, de qué manera nos vamos a proyectar dentro de esa organización para cumplir esos objetivos ya predeterminados como políticas empresarias. Y por eso hago hincapié en esto, porque no todas las compañías tienen la misma política. Quizás tengan los mismos objetivos, pero no las mismas políticas para lograr esos objetivos. Y ahí es donde priman fundamentalmente las creencias, los modos en que vamos a tener que realizarlo. Porque si funcionamos como compartimentos estancos, porque no tenemos la misma cultura, porque no la entendemos a esa cultura, vamos a hacer una falla latente dentro del sistema. Tarde o temprano podemos ocasionar un problema simplemente por no haber entendido esas normas y costumbres que son habituales dentro de esa organización. Por eso digo que los nuevos miembros que pretendan
salen de una organización y se quieren insertar en otra organización, tienen que tener muy claro que lo que dejan es un modo de pensar y actuar con creencias, con normas, para adaptarse a los nuevos métodos. Y eso tiene que quedar claro, no solo a quienes seleccionan el personal y dejárselo claro, obviamente, a quien se postula, a través, ¿cómo va a ser esto? Esto va a ser así, si hacemos selección de personal, nosotros vamos a buscar la excelencia en ese personal, que tenga todo lo que nosotros queremos, títulos, licencias, habilidades, trayectoria, experiencia, todo eso es propio, es de la persona, va con la persona. Pero nosotros, cuando digo nosotros, me pongo del lado de quien toma al personal, serían recursos humanos, debe tener un modo de explicarle durante un periodo de tiempo a ese personal que acaba de ingresar cuáles son las costumbres, cuáles son las funciones, el método social, las técnicas orientativas a cómo es la política dentro de esta nueva empresa. Y eso hace a la cultura. Y eso es lo que debe entender quien se postula. Con esto quiero simplemente decir que es un proceso el que tiene que vivir. Es un proceso que no es fácil desandar un camino. Hoy por hoy se están dando, y me voy a extender un poco en este punto porque lo creo crucial, hoy se está dando mucho por lo que ha dejado la pandemia, por mucha gente que ya no está, que lamentablemente ha fallecido con este tema, no ha quedado muy bien producto de esta pandemia, muy bien psicológicamente, muy bien físicamente. Hay una alta rotación por la demanda, porque el mundo sigue girando, las empresas siguen creciendo, tenemos que seguir la actividad aeronáutica llevándola a cabo, y entonces hay una migración bastante importante de un punto a otro, de un continente a otro, buscando siempre seguir trabajando, poder estar dentro de la actividad aeronáutica para los que amamos la actividad aeronáutica, y entonces se dan estas paradojas donde, una empresa, una compañía de aviación determinada, con una cultura organizacional determinada, decide incorporar personal, y ese personal no es un personal principiante que se va a hacer dentro de la empresa, sino que por las necesidades de servicio los toman con conocimiento, pero también saben que han sido formados en otras empresas. Y entonces ese es un punto primordial a tener en cuenta por los dos actores, por quien va a ir a trabajar a una nueva compañía aérea, como para quien toma el personal. Y yo he trabajado en una compañía aérea, no voy a decir cuál porque no viene al caso, pero últimamente, y cuando digo últimamente, en los últimos 10 años ya, se están dando folletos ilustrativos para que la persona que ingresó tenga pleno conocimiento de la compañía en la que ingresó, cuál es su cultura organizacional, su proyecto, su modo de lograr las cosas, para que este individuo que se incorpora lo lea, lo entienda, conozca la empresa y entonces pueda lentamente ir desdibujando aquello que de alguna manera lo formó en otra compañía aérea e ir incorporando estas creencias y este modo de trabajo con estas políticas en esta nueva compañía. ¿Para qué estoy hablando de todo esto? Esto me estoy extendiendo inclusive, porque es tan vital este punto. ¿Para qué? Porque habíamos hablado del error humano. Y si al error humano, que ya es algo normal en el desarrollo de una actividad por parte del ser humano, en cualquier ámbito, pero en el aeronáutico, por el tipo de actividad, debemos ajustar algunas cuestiones para acercar plenamente y para que sea lo más pequeño que se pueda ese vaivén y ese juego. Y este punto juega un papel preponderante como falla latente.
Si el individuo que ingresa a una organización o a una compañía no comprende esto o no lo llega a procesar como corresponde, no va a ser ni beneficioso para la empresa y mucho menos beneficioso para él. Claro que esto lo vamos a ver en detalle durante el curso, claro que vamos a estar apoyados por un PowerPoint y por una explicación que va a ser mucho más extensa que esta, pero a modo introductorio es importante rescatar el objetivo del por qué esta introducción breve, pero introducción al fin. Y a esto le tenemos que anexar otra cuestión que también es importante, que es el liderazgo. El liderazgo es algo que, por definición, los líderes son elegidos muchas veces por sus propios compañeros, la mayoría de las veces los eligen sus propios compañeros en el desarrollo de una actividad. Los pilotos tendrán un líder, los instructores tendrán un líder, en los diferentes turnos de mantenimiento tendrán un líder, que es un líder espontáneo, es aquel al que todos miramos y queremos porque nos gusta la manera en que habla, nos gusta la manera en que nos hace llegar información, o sea, es alguien que sale espontáneamente, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué lo tenemos que tener en cuenta ese líder? Porque una cosa es que todo el mundo acepte a ese líder y otra cosa es lo que a veces pretende la empresa y los directivos de la empresa para un fin determinado, que ese líder, además de ser elegido por la empresa o por las autoridades de la empresa, también pueda consolidarse siendo asertivo, siendo objetivo y viendo cómo desarrolla ese liderazgo para obtener el resultado que la empresa busca. Entonces, puede que una persona sea maravillosa para sus compañeros, que todos lo sigan, que todos lo quieran, que todos lo respeten, pero también tiene que tener otras cualidades. Y de eso se tiene que encargar, obviamente, la conducción de la empresa. ¿Sí? ¿Para qué? Para poner al líder perfecto. ¿Sí? Para poner al líder perfecto. Y ya vamos a ver la importancia que eso tiene. Ya vamos a ver cómo van a tener que trabajar en ese sentido para obtener un liderazgo asertivo. En el PowerPoint y en el curso lo van a ver perfectamente.